Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, quería agradecer al comité organizador por esta invitación. La verdad es que es un honor hacer parte de este precongreso SAC 2021. Y el tema del que vamos a hablar es sobre el estado actual de la ablación de la taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía estructural. ¿Qué es lo que el clínico precisa saber? Y cuando hablamos de cardiopatía estructural puede ser en pacientes con postinfarto agudo de miocardio o en pacientes no isquémicos como la enfermedad de Chagas, la displasia del ventrículo derecho, miocardiopatías dilatadas, valvulopatías, entre otras. Sabemos que el sustrato de la taquicardia ventricular se origina en una cicatriz que tiene células o fibras miocárdicas vivas en el medio, y esto genera una reentrada que permite entonces la formación de una taquicardia ventricular monomórfica. Acá tenemos un ejemplo de una cicatriz, un corte histopatológico de un paciente con Chagas, donde vemos las fibras miocárdicas subendocárdicas, las fibras subepicárdicas, y en el medio de la cicatriz el tejido sano que permite esta conducción heterogénea que lleva a la formación de potenciales fragmentados y de la macro reentrada que genera la taquicardia ventricular. Y el tratamiento de la taquicardia ventricular es un tratamiento híbrido, porque cuando tenemos pacientes que tienen una fracción de eyección arriba del 40%, le damos amiodarona para intentar prevenir el evento. Pero cuando tenemos un paciente con una fracción de eyección disminuida, tenemos que implantar un dispositivo para poder interrumpir la taquicardia. Y en los dos casos, cuando lo mismo la taquicardia se mantiene, se sostiene y se torna refractaria, a la medicación y a tomar terapias de choques del CDI, hay que modificar el sustrato y realizar la ablación. ¿Cuáles son las estrategias de ablación por catéter para la taquicardia ventricular? Tenemos, si fuera un mapeamiento endocárdico o un mapeamiento epicárdico, tenemos una cicatriz, y lo que se puede hacer es una homogeneización de la cicatriz o un aislamiento, aplicando en todo el borde de la cicatriz y aislamos la cicatriz, o la descanalización, que es la localización de los canales y de esas fibras miocárdicas vivas dentro de la cicatriz. Para la ablación es muy importante la preparación previa, y la resonancia cardíaca es un examen complementar fundamental porque nos muestra lo que está, el tejido que está muerto, o el edema, que es tejido también que brilla. Entonces, este trabajo en pacientes chagásicos nos muestra cómo los pacientes que no tienen fibrosis miocárdica tienen un mejor pronóstico que los pacientes que tienen fibrosis miocárdica, y la fibrosis puede ser en todas estas localizaciones, y observen cómo la curva libre de sobrevida en los pacientes que tienen un realce tardío positivo es peor que los pacientes que no lo tienen. Y aquí tenemos un ejemplo de un paciente nuestro, realizado con un sistema que se llama ADAS, que es un sistema que fue desarrollado por el grupo de España, donde es un sistema de detección automática que se acopla, digamos, a la resonancia y consigue detectar, como ustedes pueden ver acá. Este es un ventrículo izquierdo, lo que está en rojo es cicatriz, lo que está en azul es tejido normal, y lo que está en amarillo son los canales o los tejidos o la zona gris. Observen aquí cómo detecta que en este caso la cicatriz es más epicárdica que endocárdica, y esto nos ayuda entonces a definir si tenemos que hacer un abordaje endocárdico o un abordaje epicárdico, o ambos. Observen cómo aquí el sistema detecta esta cicatriz que se encuentra más para afuera, en la superficie más epicárdica, y ya sabemos que este paciente tiene que ser abordado. Y la taquicardia ventricular en la cardiopatía chagásica sabemos que afecta más al ventrículo izquierdo, a la región basal, y también tenemos aneurismas en la región apical con presencia de trombos, y aquí la característica adelgazamiento de la región basal del ventrículo izquierdo y las fibras miocárdicas vivas en esa cicatriz. Este es un trabajo importante publicado recientemente por nuestro grupo,
mostrando cómo el abordaje de la taquicardia ventricular para la ablación tiene que ser endoepicárdico, porque si lo hacemos solamente por vía endocárdica, tiene mucha recurrencia, y haciéndolo por vía endoepicárdica tenemos más éxito. Y aquí un paciente nuestro con un abordaje endocárdico, aquí el mapa mostrando una cicatriz basal y apical, y aquí un mapa epicárdico mostrando una cicatriz que va de la base, pasa por la parte lateral inferior y llega al ápice. Observen cómo la aplicación de radiofrecuencia, tanto por el epi como por el endo, deja realmente una cicatriz muy extensa. Entonces hay que hacer una homogeneización de esta cicatriz, y sabemos que la cicatriz epicárdica comparada al endocardio es más grande, y siempre al aplicar en el epicardio tenemos que hacer angiografía coronaria para no depararnos con una arteria coronaria. En cuanto a las taquicardias ventriculares en pacientes con cardiopatía isquémica, observamos aquí en un corte cómo tenemos el acometimiento endocárdico, pero también existen fibras subepicárdicas que también pueden llegar a comprometer y a generar taquicardias ventriculares. Aquí en este trabajo mostrando cómo el 25% de los pacientes tenían estas fibras subepicárdicas, pero la gran mayoría tenían sustratos endocárdicos, que es lo más típico en una cardiopatía isquémica. Este aquí es un paciente nuestro, donde hicimos un abordaje endoepicárdico en un paciente con cardiopatía isquémica, y observen la cicatriz aquí bien anterior, cerca de la DA. En este mapa es el mapa de voltaje, mostrando todo lo que está en rojo, es tejido cicatricial, y aquí es un mapa de activación mostrando la taquicardia, se originando en el epicardio y pasando para el endocardio. Y lo que hicimos fue un abordaje endoepicárdico con aplicación de radiofrecuencia en las dos superficies y eliminando la taquicardia definitivamente. Y para hablar un poco sobre la displasia ritmogénica del ventrículo derecho, sabemos acá es una pieza anatómica, sabemos que es una enfermedad que se origina desde el epicardio, cambiando todo el tejido normal por tejido graso, y aquí tenemos un caso de un paciente, de una paciente nuestra, con un mapa endocárdico, todo lo que es pink es normal, con un mapa de ventrículo derecho endocárdico normal, y observen cómo tenemos una cicatriz extensa en el epicardio con presencia de canales dentro de la cicatriz, y aquí un mapa que es el mapa de ILAM, que es el Isochronal Late Activation Mapping, que es un mapa que ve las zonas de desaceleración que existen en lugares donde el tejido tiene una conducción muy lenta, y que generalmente se correlaciona con el istmo de la taquicardia. Observen aquí que fueron registrados dos regiones que coincidían con las taquicardias clínicas del paciente, y la ablación por catéter en estas regiones y la homogenización de esta cicatriz llevó a la interrupción y no reinducción de la taquicardia. Entonces, la ablación de la taquicardia ventricular en pacientes con tormenta eléctrica es muy importante. Aquí tenemos varios acompañamientos de pacientes de grupos grandes, mostrando cómo la ablación realmente reduce la terapia del CDI y mejora la calidad de vida de los pacientes. Entonces, en taquicardia ventricular, como resumen, cuando es mal tolerada y con función ventricular deprimida, hay que implantar CDI. Y hay que obviamente lanzar mano de las drogas antiarrítmicas, y en muchos casos la ablación por catéter. Si hay recurrencia, nuevamente hay que aumentar dosis de drogas antiarrítmicas y, si necesario, realizar una nueva ablación. Si el paciente tiene una taquicardia ventricular bien tolerada, con función ventricular preservada, drogas antiarrítmicas, y en algunos casos hay que hacer ablación. Si hay recurrencia, más drogas antiarrítmicas, y si necesario, más ablación, y si necesario también el implante del desfibrilador. Pero lo importante es entender que el tratamiento es un tratamiento híbrido, no es cada uno por su lado. Entonces, como conclusión, la prevalencia de los circuitos epicárdicos es baja en la cardiopatía isquémica, la ablación disminuye las recurrencias y las terapias del CDI, la prevalencia de los circuitos epicárdicos en la cardiopatía chagásica es alta, y el sustrato es predominantemente relacionado a la pared inferolateral basal del ventrículo izquierdo. El abordaje endocárdico y epicárdico es necesario para mejorar los resultados. La ablación de la taquicardia ventricular en pacientes con CDI disminuye el número de terapias,
y los software de procesamiento de imágenes en resonancia magnética y tomografías auxilian eficazmente al mapeamiento y a la ablación. El tratamiento de la taquicardia ventricular en pacientes con cardiopatía estructural es un tratamiento híbrido, entonces siempre acordarse de eso. Muchísimas gracias.